Amós capítulo 9. Y este capítulo que vamos a observar hoy, son 15 versículos que vamos a leer. Y vamos a ver dos partes de este capítulo. Vamos a ver el juicio y dentro del juicio la doxología, las alabanzas que se da a Dios. Y prestemos atención cuál de los atributos de Dios son enfatizados en esta alabanza, en esta doxología, que es versículos 5 al 6. Y de ahí vamos a ver uno de los cargos que Dios hace o uno de los veredictos. A través del libro hemos visto los cargos contra Israel, contra las naciones, contra Judá y los veredictos de Dios, ¿no? El último que escuchamos o que vimos en el capítulo 8 es que no se oirá más de él, que él no hablará. Y estuvimos estudiando sobre la hambruna que va a haber de escuchar la palabra de Dios. Ese es un resultado y una consecuencia por la maldad. Acá vamos a ver uno más que Dios habla dentro del juicio. Y la segunda parte, entonces, final del capítulo 9, desde el versículo 11 en adelante, vamos a ver la restauración de Israel. Y vamos a ver cómo eso está hablándonos a nosotros también, como parte de esa restauración y parte de la restauración de la humanidad en sí, de lo que habla las profecías de la restauración de Israel. Entonces, más o menos, ese es un breve bosquejo que vamos a ver ahora. Entonces, antes de empezar, vamos a leer los 15 versículos, quizás empezando nuestra hermana Mayra con el versículo 1 y vamos a ir alrededor hasta el 15, por favor. Libro de Amós. Ok, veamos los primeros 4 versículos. Miren conmigo los primeros 4 versículos. Y desde el versículo 1 está anunciando destrucción y se menciona estos lugares religiosos. ¿Qué lugar ahí se está mencionando? Versículo 1. Como si fuera un templo o algo así, ¿no? Ok, pero Habla de altar. altar, exacto, habla de altar. Entonces va a haber destrucción de los lugares de adoración, de estos lugares de adoración. Y era Israel en este tiempo religioso con todos sus rituales. Hemos establecido eso, que lo era, ¿verdad? Que lo era religioso. Entonces Dios dice que destruirá todo el culto religioso, todos esos lugares donde ellos adoran a Dios y también por resultado todos esos lugares donde adoran a sus dioses paganos, ¿no? Al culto. Que eran altares no para adorar a Dios en sí. Había altares para Dios y altares para los Baales y estatuas de esteras. Pero eso no tenía valor para Dios. Exacto. Entonces el juicio de Dios viene hablando de destrucción a esos lugares sagrados de ellos, ¿no? Que tenían. Eso lo vimos en el capítulo 5, 21 al 24, que se repite, y la semana pasada en el capítulo 8, 10, que también habla que él cambiará sus fiestas, esas fiestas religiosas en llanto. Recuerden que estuvimos hablando sobre eso. Entonces la destrucción. Se menciona otro lugar o otro objeto de adoración ahí en el mismo versículo 1, el capitel. ¿Ven ahí el capitel? ¿Y qué era eso? Eran los marcos que se ponían alrededor de la puerta del templo. Unos marcos que se ponían alrededor, que tenían símbolos religiosos, ¿no? Eran la parte final de las columnas. Ok. La parte bonita esa que le hacen. Sí. Entonces, si uno le saca ese pedazo, Se destruía. Era grande, se desbalanceaba todo y se venía todo abajo. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso va a ser destruido. La destrucción. ¿Recuerdan la semana pasada que estuvimos hablando de cómo Dios iba a destruir 2 años antes de algo? Estaba prediciendo Amós. ¿Se recuerdan de 2 años de qué? ¿De la fruta? Hablamos de la fruta madura. Está en el primer capítulo, cuando empezó a hablar Amós, 2 años antes, y se menciona un evento, el terremoto. El terremoto. O sea que, si se puede poner así, en la vida de la historia de Israel del Norte, Dios, mientras que Amós predicó en ese tiempo de 30, 40 años, Dios le dijo a Amós que hable
Y él empezó a hablar 2 años antes de un terremoto, que era parte del juicio de Dios, que es lo que vamos a ver acá. ¿Cómo es que Dios iba a destruir esos lugares altos? ¿Cómo es que Dios iba a destruir esa parte del templo? Entonces el terremoto tiene sentido. Pero años después sucede la segunda forma, o la completación del juicio de Dios, que es el cautiverio de Asiria contra Israel del norte. O sea, aquí van a suceder 2 eventos. Y que con el terremoto uno diría, ellos deberían de estar arrepentidos y buscar a Dios. Pero vamos a ver la actitud, porque en vez de arrepentirse y buscar, se esconden, ¿no? Vamos, eso es lo que habla el capítulo. Y uno se pone a pensar, y es como una reacción, vamos a hablar de eso, muy común humana. ¿Okay? En vez de buscar a Dios cuando se nos afligen o cuando pasamos por circunstancias, nos escondemos y no queremos saber nada. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, entonces el terremoto encaja acá en la manera, si pudiéramos preguntáramos, pero ¿cómo Dios iba a hacer esto? Y recuerden que el capítulo 1 dice que estas son la palabra de Jehová que ocurrió antes del terremoto, 2 años antes del terremoto. O sea que Dios fue exacto en su juicio. Entonces hay otra evidencia también dentro del texto porque hablamos del terremoto. Allá voy. ¿Qué es lo que está diciendo entonces en este versículo 1? Al final dice, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Que la destrucción los va a alcanzar, el juicio de Dios los va a alcanzar. Porque es a tiempo, es exacto, ¿no? No olvidemos el marco del contexto de los profetas. Juicio y restauración. Si tuviéramos solamente juicio, nos pondríamos a pensar, ¿será Dios un Dios caprichoso y airado? Que si no se le hace su voluntad, allá va a destruir la humanidad. Más o menos es el Dios de los musulmanes, ¿no? Pero la Biblia presenta esta imagen hermosa de restauración que vamos a ver en la segunda parte del libro y de todos los profetas menores que hemos venido a estudiar. ¿Se recuerdan? Todos los profetas menores que hemos venido a estudiar se presenta el mensaje de juicio y restauración. Y dentro del mensaje del juicio se presenta la oportunidad de que las personas vengan a Él, regresen a Él, se arrepientan a Él, como ya la vimos en Amós. Entonces esa imagen de que Dios es un Dios caprichoso, voluntarioso, malo, que se complace en ver al ser humano sufrir, esa es una imagen más del Dios musulmán, pero no del Dios bíblico que tenemos acá. No es nuestro Dios bíblico como Él se revela. Entonces tengamos cuidado cuando ustedes escuchen a personas, especialmente a personas ateas, que les gusta hablar en contra de la Biblia y usar pasajes de la Biblia fuera de contexto para decir que el Dios que ustedes tienen mata a niños inocentes y manda a matar a ancianos y mujeres inocentes, como hemos visto cuando Dios en la conquista de Canaán con Josué. Así que ese es un Dios malo. Estamos acá nosotros tratando de responder, no, ustedes están sacando algo fuera de contexto. Miren lo que Dios, porque Dios da la oportunidad para el arrepentimiento y la restauración, que es lo que no están diciendo. Solamente se están enfocando en la parte de juicio. ¿Okay? No podemos perder ese marco de importancia. El Señor nos había advertido también qué es lo que iba a pasar. Claro que sí. Entonces, ahí tienen otra prueba más de que el pueblo, si lo mataron, ya sabían ellos lo que le esperaba. Claro que sí. Y no lo hicieron. Claro que sí. Y recuerden que Abraham luchó con eso cuando Dios le dice que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham dice, pero ¿qué si hay 50 justos en esa ciudad? ¿Vas a tú destruir al justo con el injusto? Y uno se haría esa pregunta, ¿verdad? Y Dios le responde que si hubiera, que conoce todo, no lo destruiría. Entonces comienza a disminuir los números hasta que llega a 10. Y ni siquiera 10 había en una ciudad. Entonces, Abraham dice, ahí en ese mismo Génesis 19 dice, es que el único justo es Dios y es el único que sabe dar justicia exacta, ni más ni menos. Y cómo poder contender con su justicia. No podemos nosotros cuestionar su justicia, porque Él sabe. Entonces tenemos esa más o menos una respuesta ahí, ¿no? Que regresemos a Amós. Entonces, ahí se usa figura de lenguaje, no se podrán escapar. Miren el versículo 2, aunque se metan, aunque caben,
hasta el Seol. Ok. ¿Se recuerdan imágenes parecidas que se usan en otra parte de la Biblia? Isaías usa. Abdías y Nelás. ¿Ah? Abdías Abdías. habla también, dice, Ok. en el versículo 3, la soberbia de tu corazón te engañó, Ajá. y que tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, te dice en tu corazón, ¿quién me derribará? Y si te remontaran como águila, aunque entre las estrellas pusiste tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Ok, ese es el orgullo, ¿verdad? El orgullo de Abdías. Que sabía. Y esto repite casi lo mismo. Sí, sí. Entonces, no es un mensaje nuevo. Dios castiga el orgullo, Dios castiga el pecado, Dios. Isaías capítulo 2 habla esta misma imagen que aunque te bajes al Seol, que obviamente es un imposible, es una imagen, una metáfora para decir que no hay lugar donde uno se esconda, donde no escaparemos del juicio de Dios. Apocalipsis usa esa misma imagen. Si se recuerdan, en Apocalipsis 6:15, después de que se suenan los caballos, ¿no? Las trompetas, los caballos salen volando. Y es algo interesante porque Apocalipsis nos dice que la gente, en vez de arrepentirse y buscar a Dios, persistieron en su maldad y en su pecado. Esa es la actitud. Que con cada juicio que Dios daba, en vez de regresar a Dios o buscar a Dios, persistían en su maldad. Y hasta que llegó a ese punto, igual que los profetas, en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 15 y 6, donde se escondían. Tráganos tierra, es mejor que muramos a que experimentemos el juicio de Dios. Imagínense la condición humana, prefiero morir que arrepentirme y reconocer a Dios. Y ustedes saben que la historia de Stanley, José Stanley, padre del comunismo en Rusia, la hija escribe en su diario que su padre murió con el puño alzado hacia el cielo, con el puño alzado, la hija de Stanley, de José, murió con el puño alzado hacia el cielo y así expiró. Como ni en el final de su muerte, desafiando a Dios. Y claro que su vida continuaba para juicio porque ahí no se acabó, pero si no creía en Dios, como vimos ayer en una película, si no creía en Dios, ¿por qué tanto odio contra su creador? ¿No? ¿Por qué tanta oposición? Pero esa es la realidad humana. Tenemos, o nos arrepentimos, o le hacemos la guerra, no queremos nada y odiamos y somos hostiles al mensaje de Dios y al pueblo de Dios y nos cae mal y esas son dos reacciones. Si yo no acepto y me arrepiento, entonces la otra reacción va a nacer en mí de orgullo y de ser hostil al mensaje de Dios. Sí. Tiene algo similar, por ejemplo, cuando el Señor le dice a Noé que haga el arca. ¿Verdad? Entonces, durante el tiempo que dice ahí la palabra que estuvo haciendo el arca, él no solamente hacía el arca, sino que, aparte que lo tildaba que era un loco, que era esto, que era el otro, pero él como 100 años, no sé cuánto tardó, y él dice que durante ese tiempo también les estaba diciendo que se arrepintieran, que esto, que iba a venir un juicio, que iba a venir esto, pero no se saber. Ahí el Señor ya no hizo como acá, por ejemplo, que acá los va a destruir, pero después dice que va a traer a su pueblo otra vez y los va a perdonar y de cierta manera los va a restaurar y les va a hacer esto. No, ahí los destruyó a todos, excepto de Noé y su familia. O sea que la manera de orar del Señor ahí fue drástica. Dijo, acá se terminó todo y no quedó nadie, nada más que Noé y la familia. Sí, y Génesis 6 empieza de que la maldad del hombre había llegado tan alto y dice que Dios se arrepintió de haberlos creado. Y eso es algo que no duele por cómo Dios nos trata, sino que qué vergüenza, hasta dónde hemos llegado, ¿no? La raza humana. Pero el arca en un sentido salva a la raza humana, porque si él hubiera querido, hubiera aniquilado a todos, incluyendo a Noé y a su familia. Él no tenía por qué haber salvado a Noé y su familia, sino que con él iba a restaurar la creación, ¿no? Darle oportunidad, porque total, los otros ya estaban muertos en su pecado, que lo único que Dios es salvar a la creación de que siga corrompiéndose con la maldad tan alta que había llegado del hombre. Así que Dios nunca actúa por caprichos o porque le agarró una ira y se le fue, ¿no? Como nosotros que en nuestra ira decimos cosas que no deberíamos,
o golpeamos o lo que sea, ¿no? Y no nos damos cuenta de nuestros... Dios no acta por impulso. Él no es un impulsivo. Todo lo que Él hace es basado en su misericordia, en su amor y en su justicia, que no podemos divorciar esos dos. Entonces, acá dice que aunque vayan al Seol aunque suban hasta el cielo, desde allá, ¿no? El juicio. Y la idea es que no hay lugar donde esconderse de Dios. ¿Okay? Cuando viene el juicio de Dios, no hay donde escondernos. ¿Sí, hermana Feni? No, que nos pone a pensar la humanidad, ¿sabe? Entiende tampoco quién es Dios. En tiempos así, siempre está que la gente prefiere quitarse la vida. ¿Verdad? Sin saber qué significa quitarse la vida, ¿no? Que la vida la dio Dios, en vez de someterse a Dios. Como si ese es el escape. Yo mejor me suicido, yo mejor me enveneno. Tanta gente que actúa así, porque no entienden quién es Dios. Si eso fuera la solución, pues bueno, me tomo un veneno y ya. Pero cuando uno entiende un poco quién es Dios, nadie puede escapar de Dios. Si fuera hasta el Seol, como dice ahí, de ahí te sacaré. Y no podemos pretender que al suicidarme ahí se acaba la vida. Exacto. Es que no entiendo. Porque nuestro espíritu va donde nuestro Creador y Él va a juzgar, ¿no? Y nosotros esperamos el día de resurrección. Así que ahí no acaba la vida, ahí termina una fase de nuestra existencia en esta tierra, pero no es... Se acabó. Entonces, sí, como usted dice, y el ser humano y nosotros tenemos la tendencia, y este es un punto bien interesante, de escondernos de Dios cuando no estamos a cuenta con Él. Cuando hemos pecado, fallamos, y en vez de venir honestamente y abrirnos y quebrantarnos y arrepentirnos ante Él, pero guardamos esa ofensa, ese pecado, entonces mi tendencia es pretender, pero esconderme a la misma vez de Dios. Eso fue lo que hizo Adán y Eva, ¿no? Jugaron a las escondidas con Dios en el huerto del Edén. Dios le hace dos preguntas, y es la misma pregunta que nos hace Dios a todos, a la humanidad cuando pecamos. ¿Dónde estás? O sea, ¿en qué condición estás? Y si nos examinamos, que es lo que hacemos cuando tomamos la Santa Cena y deberíamos de hacer cada vez que oramos, examinarnos, he pecado. Necesito de ti. ¿Dónde estás y qué has hecho? ¿Qué has hecho? Entonces, imagínense, esas dos preguntas es una cápsula a poder abrirnos y revelarnos dónde estoy en mi condición actual. Y el pueblo de Israel, a través de sus profetas, Dios les estaba diciendo dónde están, y el pueblo no respondía, pero Dios le decía, ustedes están acá. Ustedes han pecado, ustedes han dejado esto, así tratan al prójimo, han extorsionado, han robado, hacen esclavos. Dios le dijo exactamente a Israel dónde estaban. O sea, Dios hizo la tarea por ellos, ¿no? Y ustedes no quieren reconocer, bueno, voy a mandar a mi profeta para que les diga dónde está. Oídos sordos. Ya vimos cómo actuó el sumo sacerdote en el capítulo 6, ¿verdad? ¿Quién eres tú? ¿Quién te has creído? Etcétera. Sí, entonces se menciona en el versículo 3 otra lugar tradicional de adoración, es el Monte de Carmelo. ¿Recuerdan el Eliseo con los profetas de Baal, los 480 profetas de Baal y de Jezabel, donde tuvo esa batalla? Bueno, ahí se adoraba a las deidades paganas, a Baal, ¿no? Entonces ahí tampoco podrán escaparse, aunque se escondan allá en las cuevas, tampoco podrán escaparse. Ok, entonces y habla de mandar a la serpiente para que los muerda, o sea, la destrucción vendrá, es la idea. Ahora, miren en el versículo 4. Ok, aunque vayan a otros pueblos, ahí les alcanzará la espada, no escaparán. Pero miren la parte final, y pondré sobre ellos mis ojos y no para bien. ¿Y qué significa eso? ¿Qué nos dice eso de Dios? Que él iba a cumplir lo que había prometido que le iba a hacer, no iba a dejar a nadie. Pondré mis ojos. Y esto es algo muy interesante, porque la Biblia habla, si vemos dentro lo poquito que podemos entender sobre la soberanía de Dios, y esto es parte de la soberanía de Dios, la Biblia habla que Dios ha hecho instrumentos
para gloria de Él, donde muestra su bondad, y instrumentos de deshonra. Un caso común que se mencionó hace tiempo cuando estuvimos estudiando Romanos, si se acuerdan, es el caso de Jacob y Esaú. Vasos de honra, vasos de deshonra. Pablo habla de esos. Unos han sido destinados para honra, para deshonra. No hemos estudiado ese tema de la destinación o predestinación de Dios, pero la idea que estamos haciendo acá de que aquellos barros de deshonra que Dios destinó para mostrar su juicio y su ira santa. O sea que en un sentido, y nuevamente en palabras simples y es algo muy profundo, ¿no? Que podemos más adelante estudiar. En un sentido, la maldad Dios la muestra al mundo, a los suyos, como un ejemplo de lo que merece ser justicia. Miren ustedes, cuando alguien pregunta por qué Dios permite la maldad en el mundo, para que vean lo que es justicia. Porque no hay otra forma que podamos saber lo que es justicia si no hay maldad. Sería un mundo mecánico. Pónganse a pensar. Si unos dirían, Dios hubiera puesto en el hombre solamente, quitarle el libre albedrío, solamente con la disposición de hacer el bien y no el mal. Todos actuaríamos como hormigas, al ritmo y al compás. Entonces no sabríamos lo que es amor, no sabríamos lo que es restauración, no sabríamos lo que es compasión, no sabríamos todas estas cualidades y atributos de Dios. Seríamos limitados en conocer al verdadero Dios. Dios es bueno. Ahí se quedó nuestro conocimiento de Dios. Pero porque Dios permite en un tiempo la maldad, en un sentido sirve para mostrarnos lo que es compasión, amor, misericordia, justicia, restauración. ¿Ven ustedes? O sea, la maldad sirve a Dios, sirve a los propósitos de Dios. Aunque en mi infinitamente me queje, no es posible, qué tal raza, como tú permites esto, no entiendo, si tú eres justo no debería, porque Él es justo. Él quiere demostrarnos quién es Él en una forma íntima y visible. Y la maldad sirve para eso. Un ejemplo. En la India, los leprosos, es muy común, las comunidades de lepras en la India. Se pueden ver si uno lo busca documentales y la gente los discrimina y los maltrata. Son vagabundos echados a su suerte en la calle. Estos son los indignos, ¿no? de recibir cualquier tipo de caridad. Y uno ve eso y uno se puede quedar con el corazón de todas las edades donde son invisibles ante un mundo, están en dolor y la gente como que si fueran la basura de la sociedad. Y uno al ver eso, como que el corazón no puede ser que eso haya en el mundo. Ahora, si uno va a India, y hay muchos misioneros que podemos leer y muchas personas que Dios, ¿no?, ha mandado, y comienzan a servir a esas comunidades de leprosos y comienzan a experimentar la dignidad de lo que es ser un ser humano, el amor, el contacto físico, nada de que porque tienes eso no te puedo tocar. Comienza en medio de ese mundo de sufrimiento y de maldad, empiezan a entender lo que es el amor, lo que es la compasión. ¿Ves que si no es que estamos justificando el abuso contra esas personas? Pero porque hay ese abuso, la compasión y el amor sobresale más, brilla más. La maldad y el abuso es como lo negro. Y cuando uno enciende una lámpara es como que el brillo que irradia, la lámpara del amor, de la compasión, de la solidaridad hacia esas personas. Y eso es, hermanos, que es lo que nos dijo Pablo cuando dice, no venzamos al mal con el mal. No demos mal por mal, sino venzamos el mal haciendo el bien, con el bien, con el bien. Y eso es lo que Dios ha hecho. En la obra de la humanidad, Él ha vencido, sigue venciendo y vencerá, aunque Dios es eterno, no hay tiempo, pero en nuestro lenguaje, el mal con el bien. Y el mal, en la forma climática de nuestra historia, la cruz, el mal ahí demostrado,
la muerte de un inocente, intencional, sabiendo que era inocente, a propósito, el mal en su clímax, vemos el amor y la compasión y el bien de Dios para nosotros. Entonces, piensen ustedes, ¿por qué Dios permite el mal? Para entender su bien en una manera más profunda. Entonces, acá Israel va a ver, va a experimentar en el juicio de Dios lo que Él dice: mis ojos para el mal y no para bien. Miren conmigo Deuteronomio 5, para no confundirnos y poder dar este ejemplo un poquito más amplio. Y de ahí pueden comentar, y quizás nos demoremos el otro domingo para terminar Amós 9. Deuteronomio 5, versículo 9 y 10. Y esta es la recolección, el resumen de la ley. Todo el libro de Deuteronomio es el resumen de la ley. Ya hemos dicho que Moisés está en la parte oriente, ¿no? de la tierra de Canaán. Ya sabe él que no va a entrar a la tierra, que tiene que preparar a Josué, o ha estado preparando a Josué por 40 años. Y entonces en ese monte, antes de entrar al otro lado, él resume y recapitula y les hace recordar la ley. Y eso es el Deuteronomio. Eso es lo que es el Deuteronomio. Pero miren lo que dice entonces, versículo 9 y 10, porque acá... Sí, 5, 9 y 10. Porque Perdón, sí. El 8 está diciendo el porqué de lo que va a decir el 9, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, estamos dentro de los famosos 10 palabras, 10 mandamientos, ¿no? Entonces, dentro de esos 10 mandamientos en este pasaje sobre la idolatría y no hacer imagen ni semejanza, no solamente de Dios como empieza, sino de nada creado. Pero miren lo que dice versículo 9. No te inclinarás a ella ni le servirás, algo que vemos muchos años después hicieron, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, y acá Amós nos está diciendo, ¿no? Cuán fuerte es Él, que donde se escondan ahí los vaya a encontrar, celoso, que visito, y acá está lo interesante, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Ojo. Y miren el contraste. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y ese versículo 9 ha sido mal interpretado y se ha establecido la doctrina de la maldición, ¿no? Lamentablemente dentro de cristianos, si ustedes han escuchado algo como, si usted ha pecado y ha practicado adivinanza, lo que sea, algún tipo de pecado, fornicación, y se arrepiente, bueno, ese pecado va a continuar a sus hijos, le va a agarrar, es una maldición que Dios va a extender a sus hijos, a sus nietos, y hay que romper esa maldición con rituales, con actos, y hay toda una doctrina adversa que no tiene nada que ver con la Biblia, media ficción, ciencia ficción que sale. Pero miren conmigo, porque eso no es lo que está diciendo este versículo. Perdón. Sí. No, eso me hizo acordar que cuando le preguntan al Señor, creo que cuando bajan al paralítico, ¿quién pecó, este o sus padres? Al ciego, es el ciego, Juan 9. Sí. Pero lo que contestó él, el Señor. Ni este ni su padre, sí, sino para que la voluntad de Dios... Sí, ¿a quién le echamos la culpa, no? ¿A quién hay que echarle la culpa? Sí. Y eso que usted ha indicado acerca de la continuación de las consecuencias del pecado sobre la primera, segunda y tercera generación. Noto que eso está muy popular en estos días. Sí. Sí. Yo he escuchado a predicadores y a creyentes hablar en esos términos. Y yo pienso, ¿de dónde sacan eso? ¿No? Tal vez usando esos versículos. Eso está en nuestros tiempos. Lo noto que está como reviviendo. Porque nunca lo había hecho. Una distorsión. Porque está diciendo eso, que Dios maldice por el pecado a los padres, a los hijos, a los nietos, como que hay una cadena de maldición.
¿no? Y bueno, vamos a ver esto y para poder quizás comentar sobre este tema. Pero recuerden que Ezequiel, cuando habla sobre la torre de testigos, ser testigo en la torre cuando viene el mal, que Dios dice que anuncia juicio para que se arrepienta, porque si no anuncia, la sangre estará sobre él. ¿Se recuerdan eso? Donde los testigos de Jehová tienen su famosa palabra atalaya, ser testigo en la torre, viene de Ezequiel. Pero la idea, ahí mismo Ezequiel dice, Dios, porque los hijos no pagarán por los pecados de los padres, porque cada uno será responsable por sus propios pecados. Entonces la Biblia no se puede contradecir Dios, decirle a Moisés algo y después a través de Ezequiel, creo que está en el capítulo 18, decirle otra cosa. ¿No? Entonces, o nosotros estamos mal con nuestra interpretación. Entonces, vayamos a este texto y de ahí vemos. Miren el versículo 9. Ok. Entonces, que visitó, estamos en la segunda parte, que visitó la maldad de los padres. Ok. Estamos hablando de la maldad de los padres. Que visito. Ok. Que visito. Está hablando que Dios visita la maldad. Y la palabra visitar es juicio. Dios, la palabra en el Nuevo Testamento se dice, Jesús viene a su iglesia en juicio. Por ejemplo, las 7 iglesias en el Apocalipsis. La venida del Señor no solamente refiriéndonos a su segunda venida, que todos conocemos, que es la que esperamos a la culminación de los tiempos, pero estamos hablando cuando Dios visita la humanidad en juicio. Es un lenguaje que se usa a través de los profetas, el visitar. Dios va a visitar a su pueblo, juicio. Entonces acá está diciendo Moisés que Dios va a visitar a su pueblo dándole juicio por su maldad. ¿Qué es lo que estamos leyendo en los profetas menores? Dios va a venir hacia su pueblo, los va a visitar en juicio por su maldad. Ahora, la maldad de los padres es tanta que mira, sobre los hijos hasta la tercera, tanta que influye la maldad de los padres, el caminar de los padres, el no guardar los mandamientos de los padres, es tan grave que influencia y dirige a sus hijos y la vida de los nietos. Es la misma idea que encontramos en los libros de los reyes y los crónicas. El rey tal hizo mal como su padre, como su abuelo ante los ojos de Jehová, como Jeroboam I. De eso estamos hablando. De eso está hablando la Biblia, que cuando, si lo ponemos personal, cuando yo decido hacer mal, y ahí usa porque Dios aborrece a los que le aborrecen, ¿no? Cuando yo decido odiar a Dios, imagínense, hacer totalmente lo opuesto de lo que su palabra me manda, conociéndole, habiendo conocido su voluntad, porque estamos hablando dentro del pueblo de Dios, y yo decido hacer lo opuesto, adorar, hacer imágenes, fornicar, hacer todo lo opuesto, mi maldad va a ser tanta que va a influenciar sobre la vida de mis hijos, voy a desgraciar la vida de mis hijos. Y eso no quiere decir que en la misericordia Dios los toque, porque vemos casos donde el padre era malo, como el rey Ezequías que estudiamos, pero el hijo adoraba a Dios. Hemos visto casos, ¿no? Excepciones. Pero ojo, esto está hablando de la maldad del ser humano, que Dios va a dar juicio a la maldad del ser humano y especialmente cuando esa maldad es tanta que abraza, atrae, conecta a la segunda, tercera, cuarta. Eso es lo que está hablando, no está hablando de maldición de Dios. Acá no habla de maldición. No sé si me dejo entender. Okay, ¿mi papá iba a decir algo? No, acá en las Américas okay. Dice que castigo la iniquidad. Okay. Para aclarar un poco sí, más, juicio. De los padres. Ok. De los padres y miren la palabra clave. Sobre los hijos. Sobre los hijos. ¿Ven qué es la maldad de los padres sobre los hijos? ¿Ven lo que está hablando acá para entender bien la palabra de Dios? Y no está hablando que Dios maldice a esta generación y maldice la segunda y la tercera y la cuarta y hay que romper esa maldición con algún acto, ritual o lo que sea. Eso no es bíblico. Cada uno es responsable delante de Dios por sus actos. Pero mi maldad puede ser tan grave que afecta a la vida de mis hijos. Y si ellos deciden persistir en mi maldad, o sea, seguir mi ejemplo malo, Dios también los visitará a ellos en juicio. Y sucesivamente. Eso es lo que está diciendo. Y versículo 9 termina diciendo de los que me aborrecen. ¿Ven ahí? De los que le aborrecen a Dios. Y está dentro del pacto del pueblo de Dios. No está hablando de naciones paganas. Esto está dentro de las 10 palabras de Moisés, de los mandamientos. Y entonces la contratapa de ese es el versículo 9. Pero Dios hace misericordia a quien los ama.
aquellos, ¿verdad?, que guardan sus mandamientos. Él hace misericordia. Y no podemos leer misericordia de que todo nos va a ir bien. No dice ahí tampoco, como otros leen y predican otro tipo de doctrina, que dice, y que hago misericordia, o que hago bien, o que doy favores, o que doy bienes, como que aquellos que guardan mis mandamientos. O sea que yo obedezco a Dios para que Él me dé. O sea que el creyente nunca debe de experimentar dificultad, ni angustia, ni sufrimiento. Eso no dice. Él dice que Dios experimentamos la misericordia de Dios a pesar de las circunstancias que experimentemos, sea bien o sean malas, sean dificultades, sean enfermedades. Como decimos nosotros cuando nos casamos Ya, en la buena o la mala. y juramos mutuamente, ayer fue nuestro aniversario, estábamos recordando, y juramos mutuamente en las buenas y en las malas, a pesar de cómo pasemos en esta vida, te seguiré siendo fiel. Y eso es lo que Dios está diciendo a su pueblo. Aquellos que me aman y guardan mi palabra, a pesar de que sufran las circunstancias, sean afligidos, experimentarán mi misericordia. Ahí estaré con ellos. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Sí. Él no les prometió, si ustedes me siguen a mí, ustedes no se mueren más. ¿Verdad? Caminos de rosas. Entonces, eso es lo que dice la palabra. Regresando a Amós, me gusta ir a la ley porque esto es lo que tenía el pueblo. De esto los profetas estaban tratando de hacerlos regresar, ¿no? Que se acuerden de esta ley. Entonces, regresando a Amós, nos quedamos en el capítulo 4, ya vimos eso de... Entonces, versículos 5 y 6 está la doxología. Y esta es la última, porque en el libro de Amós hay 3 doxologías, si se acuerdan. Esta es la última. En el capítulo 4, 13 vimos una, y en el capítulo 5, 8 y 9 vimos la segunda. Entonces, ¿a qué se refiere esta doxología? ¿Qué es lo que habla? ¿Cómo se trata de Dios? El Señor, y ahí hay un título muy común usado en el Antiguo Testamento. Jehová de los ejércitos. ¿Entendemos qué significa eso? Es un título. ¿De retirar la tierra? ¿Ah? ¿Entendemos qué quiere? Se los voy a dejar de tarea para que... Ajá. Para que ustedes busquen, porque esta es una frase muy común en el Antiguo Testamento. Jehová... el Señor, Jehová de los ejércitos. ¿De qué está hablando? ¿Ejército del armamento? ¿Por qué se refiere a ejércitos? ¿A qué? También habla de las legiones celestiales. Ok, pero quiero que busquen ustedes en su semana esta palabrita de Jehová de los ejércitos, ¿a qué se refiere? Ok, así que se las voy a dejar ahí como tarea. Señal de todo el ejército. Y entonces, ok, El ejército de salvación. ok, y de ahí habla entonces que Él es el que hace. Y miren que tenemos un Dios en control de la naturaleza, o la naturaleza lo toma por sorprendido. Tenemos a un Dios acá en control de la naturaleza. Okay. A diferencia de los cultos paganos de Canaán y de Egipto y de Mesopotamia, que había no nada diferente a nuestra Latinoamérica, nosotros tenemos santos, ¿no? Había un Dios para cada cosa, el Dios de la tierra. Los incas tenían eso, los mayas, los aztecas, el Dios de los truenos, el Dios del sol, el Dios de la lluvia. Cada evento natural tenía su Dios, ¿no? Entonces se oraba para que haya lluvia, para que haya a un Dios específico. Los tenían trabajando a los dioses. ¿Verdad? Y eso es lo que Dios le dice en Deuteronomio, que no harán imagen ni se inclinarán a nada creado por ellos o de la creación, sino que a Él directamente, ¿verdad? Adorarán o amarán, temerán. Entonces acá Amós está haciéndoles recordar en ese lenguaje que ya el pueblo de Israel, que ¿por qué tienen a Baal? Baal no hace descender la lluvia. Por más que se flagelen, como en el Monte Carmelo, es Dios el que hace descender la lluvia. ¿Por qué tienen a Astere? Ella no hace fértiles a las mujeres, es Dios que del vientre de Sara, Rebeca y Raquel, que eran estériles, sacó a los patriarcas. Es Dios el único que da fertilidad, no la imagen de esta que tienen los cananeos. Entonces acá en la doxología, Amós les está recordando quién es su Dios. El tema que la hermana Feni está diciendo, esto nos falta por no conocer quién es Dios. Caemos en distorsión y en error porque no conocemos a Dios. Y la única manera de conocer a Dios es leer lo que Él ha revelado en su palabra.
Como este ejemplo de la distorsión de las maldiciones sobre las generaciones. Eso falta por falta de conocimiento de la palabra. Distorsionamos. Todos podemos caer en eso, ¿verdad? Entonces acá es Dios como creador y tiene control aún del río de Egipto. O sea, el Dios de Egipto, ese no es el que controla su río, es Dios creador. Sí, hermano Horacio. ¿Sabes que este versículo 5 me llamó la atención a mí cuando lo estaba leyendo en la casa? Ajá. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derritará. Llorarán todos los que en ella moran y crecerá toda como un río y inundará luego como el río de Egipto. Eso se derritirá la tierra. Estuve leyendo yo en el diccionario, dice que cuando el río de Egipto sube, la corriente sube, se desborda, entonces después que pasa todo eso, queda mucho lodo. Y a eso dice que significa que se derretirá la tierra porque queda lodo, no se puede andar, caminar ahí. Yo traté de decir que significaba eso. Sigue siendo una tarea, ¿no? Sí, pero ven que Dios está en control de los aspectos naturales. ¿Okay? Dios está en nosotros hoy en día, porque tenemos meteorólogos y podemos ver el clima de acá 5 o 6 días. Mentirólogos. Podemos ver el clima de acá 5, pero todo eso está no por el control de estos expertos. Dios es el que controla todo sobre su creación. Él la sustenta, ¿no? Él es el sustentador de la creación. No solamente el sustentador, si uno se pone a ver dónde estamos como planeta, estamos en medio del vacío. ¿Y por qué no nos caemos? ¿Por qué no seguimos como las estrellas dando vueltas? ¿Por qué no nos estrellamos contra las rocas? Es porque Dios es el que sustenta ese planetita chiquitito, cuando los astronautas están fuera, ese planeta azul, Dios lo sustenta con su mano. Y yo escuché una vez que me dio risa a alguien decir, ay, el cristianismo es tan aburrido, la Biblia es tan aburrida, ¿por qué Dios es tan aburrido? Y entonces alguien le respondió, si Dios hubiera sido tan aburrido, te hubiera puesto en la luna y no en la tierra. Porque la luna es un planeta aburrido, no todo es igual, medio cómico. Pero miren ¿dónde Dios nos ha puesto? ¿Dónde estamos cuando contemplamos como el salmista 19? Cuando veo el firmamento, obras de tus manos. Cuando contemplamos todo este mundo es hermoso y apunta a nuestro Dios. Eso debe de darnos a nosotros unas acciones de gracias donde, Señor, tú eres el único que mantiene todo esto. Gracias. Y eso es lo que le está diciendo Israel. Ustedes vengan a mí porque yo soy creador de todo esto. Yo controlo esto. O sea, en esta doxología hay un canto de esperanza de reconocerlo a Él. Entonces, ahí vamos a dejar, porque después en el versículo, y se va a repetir esta frase, porque Jehová es su nombre, porque Jehová es Dios, porque Jehová es su nombre. No recordando quién es este Dios, no Baal, no Astastere, pero Jehová, no Mordoc, todos estos dioses que ellos adoraban, Jehová es su nombre. Entonces vamos a quedar ahí. Recuerden Job, ya lo hemos mencionado. Cuando él quiso saber el porqué de sus aflicciones, ¿cómo Dios le respondió? ¿Le dijo el porqué? No le dijo el porqué, no le respondió, ¿verdad? En el porqué, pero comenzó a decirle, órale, párate y hablemos hombre a hombre, ¿no? Ahora, ya que te has pasado cuestionando, aunque Job nunca dejó de creer en Dios, porque dice que aunque me matare, aún seguiré, ¿no? Aunque me traspasare, dice la palabra, aún seguiré confiando en Él. Su mujer maldice y muere, no. Pero él quería saber el porqué de sus sufrimientos. No había hecho nada malo, ¿por qué sufría? Una pregunta que quizás nosotros mismos nos podemos hacer. Y Dios, en vez de responderle el porqué... Pienso que era muy normal. ¿Verdad? Normal, porque a uno le sucede. Sí. Si uno ve que las cosas pasan así, y uno se detiene y dice, ¿por qué a mí? ¿No? Sí. ¿Y cómo le responde Dios? No le dice el porqué. No le responde, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estabas cuando hice el universo? ¿Dónde estabas si uno dice que el Señor no escuchó la pregunta, está respondiendo otra cosa que la pregunta? Bueno, ya hemos visto
que Dios le responde, confía en mí que yo soy el Todopoderoso, creador de todo esto. Si yo soy el que sustento y creador de todo este universo, tus aflicciones no es más que algo que yo voy a trabajar. No entiendes ni vas a entender, pero confía en mi poder, en quién soy yo, Jehová. Es como Dios le responde. Y es lo que nosotros necesitamos decirnos a nosotros cuando estamos angustiados, tribulados, en aflicciones. Es natural que clamemos por qué y podemos hacerlo. Dios no nos manda un rayo si le preguntamos por qué. Por eso están los salmos, ¿no? Llenos de por qué. Pero al final de mi por qué tengo que terminar mi oración diciendo: pero tú eres creador y sustentador de todo y en ti puedo confiar y descansar. Gracias, Señor. O sea, tenemos que terminar nuestra queja o nuestra angustia en exaltar a nuestro Dios. ¿Quién es Él? Entonces ahí vamos a terminar. Lo dividí en dos partes porque quería aclarar esos puntos que, como el pastor mencionó, es algo que se está circulando, ¿no? en medio del cristianismo, y necesitamos leer bien lo que dice el texto. Que muchas veces es no leer lo que dice la oración. La maldad, visitaré o visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Okay? El ejemplo que les di es Crónicas, Reyes, y después hay que leer la segunda parte de ese verso: pero hago misericordia a los que me aman, a los que guardan mis mandamientos. Entonces ahí terminamos. El pastor Iván.